Bueno, pues a modo de introducción me gustaría comenzar con una nota personal, como anticipaba, sobre por qué me he especializado en el trabajo de Bigas Luna y no otro director o directora de cine español. Y es una pregunta que me hace muy a menudo. ¿Qué me ha motivado para estudiar la obra de un director tan polémico y no siempre entendido ni tan apreciado como yo creo que debería ser su obra, tanto cinematográfica como artística? Y como escribí en la introducción al número especial de la revista Spanish and Latin American Cinemas, estudios en cines españoles y latinoamericanos, en el año 2016, en un número especial que edité, en el que, por cierto, contribuyó la profesora Sanabria también. Mi primer encuentro con el cine de Bigas Luna, y esta es la parte personal de la charla, fue su película Bilbao. Un filme estrenado en un año muy significativo para el cine español, el año 1978, que, como muchos de ustedes sabrán, fue el año en el que se abolió la censura franquista en España. En realidad, yo vi la película algunos años después, durante los años 80, del año 78 todavía era muy joven para ver este tipo de película, y probablemente la vi, no recuerdo exactamente cómo, porque era una película sexualmente bastante explícita, entonces seguramente en uno de los fines de semana que no estaban mis padres en casa, pues pude, digamos de forma fortuita, fue programada en la televisión española. En aquellos tiempos en que solo había 2 canales de televisión, y es un momento que me marcó de alguna forma, y creo que explica por qué estamos aquí hoy hablando de Bigas Luna. Entonces, explico, en un momento de mi vida en el que estaba explorando el sexo y la sexualidad en mi adolescencia, esta película despertó en mí una fascinación doble, una fascinación por el erotismo y también por la imagen en movimiento. Presentaba a Bilbao una línea narrativa y estética erótica casi totalmente opuesta a las películas del Destape, que eran tan populares durante aquellos años. Mónica Randall, conocida actriz del Destape y protagonista del primer largometraje de Bigas Luna, Tatuaje, se refirió a Bigas recientemente como un director arriesgado, que sin duda lo es. Ella decía que sus primeras películas marcaban una clara diferencia con el fenómeno del destape de las películas que mencioné en la otra charla ayer, en el que a menudo las mujeres aparecían semidesnudas. Obviamente, después de una época de casi 40 años de censura, era como muy novedoso ver desnudos en el cine, pero Bigas Luna para mí marcaba una diferencia muy clara, y me interesó mucho leer esta entrevista con Mónica Randall, como digo, la protagonista femenina de su primera película Tatuaje, en un libro que se publicó en el 2012 sobre las actrices del Destape, porque ella decía que las primeras películas de Bigas Luna marcaban una clara diferencia con ese fenómeno del Destape, porque según ella se trataba de un trabajo digno y una propuesta seria. De ahí deducimos que para ella el Destape no lo era. Creo que las películas del Destape, entre paréntesis, tienen su valor, y son unas películas que no quiero descalificar aquí porque tienen su interés histórico y sociológico y se están reclamando ahora en estudios de cine español por un amplio abanico de razones, pero me interesa este contexto de cómo esta película Bilbao, que era una película, como digo, de corte supuestamente erótico, era tan diferente a las películas que se hacían eróticas en ese momento, las películas del Destape. Pero Bilbao no deja de ser una lección extraña para el despertar sexual de un espectador no heterosexual, como es mi caso. La trama está motivada por la atracción que un hombre heterosexual, obviamente, siente por una mujer prostituta, apodada Bilbao, de ahí el título de la película. Mucha gente piensa que es por la ciudad vasca Bilbao, pero no, ese era el apodo de la mujer prostituta. Una mujer interpretada por Isabel Pisano, a quien ven ahí en la pantalla, y una imagen que me quedó muy grabada y de hecho utilicé como la portada del libro que les mencionaba de cine erótico español, Spanish Erotic Cinema, que salió el año pasado. Y que por cierto la profesora Sanabria tiene también un capítulo, además, sobre esta película Bilbao, que les recomiendo. Pero volviendo a mi propia relación con la película, lo cierto es que su visionado fortuito en mi adolescencia cumplió una función importante en mi propia formación, tanto sexual como futura formación académica.
Desde entonces, mi investigación en el campo del erotismo y del cine erótico me ha ayudado a procesar y a entender el efecto que tuvo aquella película en ese momento particular. Así, sirviéndome del término acuñado por Patricia McCormack en 2008, llegué a la conclusión de que este doble despertar al que me refería, por un lado sexual y por otro en términos de la fascinación con la imagen cinematográfica, me había convertido en lo que ella llama un cine sexual. Es un término que se refiere a la fascinación erótica que el espectador siente con la imagen, no precisamente con el contenido erótico de la misma, sino por una fascinación con la belleza de la imagen en movimiento, es decir, la imagen cinematográfica. Aunque Bilbao no es ni mucho menos una película pornográfica, aunque sí sexualmente explícita y muy provocadora para su momento, tampoco es un melodrama y desde luego que no es una película de terror, sí encaja en el esquema que mencionaba también en mi charla de ayer, que la profesora Linda Williams describía a principios de los años 90 como el body genre, el género del cuerpo. Y la cito, con esto se refiere a un modo estilístico y o de exceso emocional que contrasta con los modos dominantes de narración orientada a objetivos concretos y realistas. Tal y como Williams explicaba en un trabajo posterior, que se llama Screening Sex, proyectando el sexo, es un libro entero, la representación del sexo en la pantalla está en parte destinada a incitar una respuesta sexual en él o la espectadora. Tal vez esto explica el efecto que Bilbao tuvo en muchos espectadores en el contexto de una España que se despertaba de una larga dictadura y una censura y represión sexual que convertía el sexo en algo sucio y sobre todo tabú. Podemos decir que toda la filmografía de Bigas Luna y gran parte de su producción artística se caracteriza por una estética que él describió en más de una ocasión como, y esta es una palabra importante, pringosa. Como intento explicar en esta conferencia, la calidad orgánica de dicha estética es lo que define el estilo y, digamos, la marca Bigas Luna. Más allá de su trabajo en el cine, de hecho también en su producción artística, montajes teatrales y en general en sus trabajos en una amplia gama de artes visuales y escénicas. La crudeza de muchas de las imágenes, que llegan a ser mugrientas en algún caso, que discurren por la pantalla en muchas de sus películas, podrían describirse sin duda como pringosas. Están destinadas a provocar una reacción en el espectador y son muy difíciles de ignorar, se pegan, son difíciles de olvidar, pero es una atracción como lo pegajoso y lo pringoso, que es a la vez atractiva, se pega, pero al mismo tiempo es morbosa e incómoda, digamos que abyecta. Dos ejemplos de la propia película Bilbao y también de una película muy posterior, del año 95, que tal vez algunos de ustedes conocen, llamada Bámbola, creo que ilustran este concepto de una forma bastante clara. Empezando con Bilbao, me gustaría comentar, por cierto, esta ilustración de la fascinación-repulsión que provoca la mezcla muy Bigas de la comida y el sexo, a la que algunos críticos y el mismo Bigas Luna se han referido como erotismo gastronómico. Es decir, el uso de alimentos para provocar, revolver y excitar audiencias y despertar en ellas esa respuesta sensual ante la imagen a la que antes me refería. En el primer ejemplo que vemos aquí, de Bilbao, la leche que Leo, el personaje interpretado por Ángel Jové, derrama sobre su asistenta María, interpretada por María Martín, se presenta como el ingrediente esencial del fetiche de la mujer, una sublimación del sexo inexistente entre los dos en una tensa e inusual relación. La leche además funciona de forma muy conveniente como un sustituto visual tanto de lo que llamaríamos en pornografía el money shot, el plano del orgasmo, como del otro gran tabú evocado por la escena, la eyaculación femenina. Una manifestación visible para el espectador, una manifestación del orgasmo que aparece visible para el espectador y que refleja lo que supuestamente experimenta María cada vez que Leo derrama leche sobre su nalga. Es más, como veremos más tarde, esta escena
en lo que era solamente su segundo largometraje, comienza un continuo visual, y esto es importante, de imágenes asociadas a la leche, que no solo apela por igual a espectadores de diversas orientaciones sexuales, ya que podía provenir tanto del pecho de la mujer como del miembro viril, pero que además sugiere un elemento importante de nutrición, de cuidados maternos, en el caso de la leche materna. Es una metáfora que se explota a menudo en el cine de Vigas Luna dentro de contextos edípicos tan típicos en su cine, como es el caso de esta relación entre María y Leo. En el segundo ejemplo que ven aquí, de la película Bámbola, el apropiadamente llamado Furio, un personaje interpretado por Jorge Perrugoría, agarra con fuerza, como ustedes ven, la anguila que Bámbola, interpretada por la italiana Valeria Marini, estaba a punto de cocinar, recorriéndola con su mano de arriba abajo de una forma muy sugestiva y nada sutil, en clara referencia a su pene, algo que recuerda de forma indirecta al gesto genital que Javier Bardem había popularizado años antes en el póster de la película Huevos de Oro, que aprovecho para decir que se proyectará pasado mañana, el jueves, en el Centro Cultural de Cine como parte del homenaje. La escena da paso a otra en la que se ve a Bámbola troceando la anguila con llamativa determinación y después devorándola de forma lasciva. Aunque muchos puedan encontrar en esta imaginaría sexual tan obvia e incluso repugnante, lo cierto es que pocos directores han desarrollado un vocabulario visual propio de forma tan consistente como lo ha hecho Vigas Luna. Lejos de emplearse de forma gratuita, estas imágenes más o menos explícitas son solo una parte de un todo estético y temático, en una trayectoria que daría un giro muy importante hacia el final de su vida y que se manifiesta de forma muy evidente en sus dos películas póstumas, en las que me voy a concentrar durante el resto de esta charla. En su última etapa, Vigas Luna mostró una gran preocupación por aspectos ecológicos y espirituales, vértices de un triángulo vital que él mismo diseñaba y que incluye el erotismo, la comida y la espiritualidad. Aunque la mayoría de las publicaciones, tanto de corte académico como periodístico, incluyo mi propia investigación, se han centrado en la carnalidad de su trabajo y su interés para la teoría fílmica basada en los sentidos, me gustaría explorar la relación que dicha carnalidad mantiene con las preocupaciones más espirituales de su trabajo más reciente, y como dicho cambio de énfasis podría ayudarnos a reinterpretar de hecho toda su obra, incluyendo aquellas imágenes que parecían tan obvias y de alguna forma desagradables para alguna gente. El resto de esta charla estará dividido en tres partes. En la primera parte estudiaré formas en las que este énfasis, digamos tardío, en el ansia de vivir y celebrar la vida que se manifiesta tan claramente en su práctica artística y en sus dos filmes póstumos, pueden interpretarse como una reflexión del proceso creativo del artista. Esta es otra cosa importante. Una nueva iteración del ansia de la inmortalidad comparable al deseo carnal que domina la mayor parte de sus largometrajes. En la segunda parte, identificaré temas recurrentes, motivos y preocupaciones estéticas de sus largometrajes principales que reaparecen de forma insistente y muy interesante, aunque a veces muy indirecta, en su trabajo póstumo. Se trata de establecer, por cierto, unas claras líneas y coherentes en toda su obra, sin olvidar, por supuesto, las variaciones necesarias de enfoque y énfasis como resultado de la intervención de otros directores, que fue necesaria, obviamente, después de su fallecimiento. Para terminar, en la tercera parte, subrayaré las conexiones temáticas y estéticas de su cine póstumo y de su obra artística, revelándolas como un testamento conjunto que es sorprendentemente distinto y al mismo tiempo muy coherente con su obra cinematográfica anterior. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es su legado. En esta sección me voy a concentrar en sus dos películas póstumas, una de ficción que se llama Second Origin y el documental Vigas por Vigas, que podemos ver aquí. Por cierto, también Vigas por Vigas forma parte del homenaje, además es el estreno en Costa Rica de este documental póstumo del que hablaré durante esta charla. Se estrena el sábado en Preámbulo, en el Centro de Cine.
Second Origin, o Segundo Origen, en español, el título está en catalán, es una adaptación de una novela postapocalíptica del escritor catalán Manuel de Pedrolo. La novela se publicó por primera vez en 1974 y se convirtió en un gran éxito. Durante décadas se incluyó como lectura obligatoria en escuelas secundarias en Cataluña. La novela se adaptó para televisión en Cataluña en los años 80 y poco antes de morir, Bigas Luna había avanzado muy considerablemente en la etapa de preproducción de la película, hasta el punto que cuando lamentablemente falleció en 2013, había tomado decisiones muy importantes tanto sobre el guión, que estaba ya terminado, como sobre las localizaciones, etc. La película se terminó más adelante bajo la dirección del director Carles Porta y se estrenó en el año 2015. La otra película, Vigas por Vigas, muy distinta, pero también con muchas conexiones, es un documental basado en más de 600 horas de videodiarios que Bigas Luna grabó en los años 2000. El material fue editado por un colaborador de Bigas y antiguo estudiante de su taller de cine, Santiago Garrido Rúa, que fue responsable del producto final de 83 minutos de duración y, como decía, el que podrán ver este sábado, quiero decir, a las 7, en pleno. Este breve clip que vamos a ver de Vigas por Vigas resume para mí de forma muy efectiva sus mayores preocupaciones e intereses durante los años de grabación de aquellos videodiarios. Nótese cómo la lista organiza las prioridades vitales mezclando la comida, leche, ajo, jamón, sal, cebollas, tortilla española, paella, toda comida muy española, con, por un lado, el sexo, la pasión y los instintos básicos, y por otro, la belleza, el mar, la espiritualidad, el dolor, la muerte. Estos son ingredientes de la vida, como vemos aquí, que es la palabra más destacada de todas. Resulta irónico o tal vez apropiado que su trabajo póstumo sea de hecho un ensayo sobre la vida y la muerte, una declaración de su amor por vivir y por disfrutar al máximo de la vida, pero, y esto es nuevo, haciéndolo de forma responsable y ética y en armonía con el medio ambiente. Como he mencionado, Vigas Luna trabajaba en el guión de Segundo Origen poco antes de fallecer. Ya he explicado que el casting preliminar ya se había hecho a cargo de su directora de casting habitual, con soltura, y incluso en el año 2009, 4 años antes de su fallecimiento, se llegó a filmar un teaser de la película muy largo en el que aparecían algunos de los actores principales, incluyendo, de forma para mí muy interesante, la versión joven de Didier, porque obviamente crece durante la película, y el actor Ibrahim Mané, que pueden ver ustedes en la pantalla, acabó, como ven aquí, de hecho, en la versión final, que se filmó 4 años después, acabó, 5 años después, acabó protagonizando la película, pero la versión más adulta del personaje. La producción del filme se paralizó a raíz del fallecimiento de Vigas en el 2013, pero el guión ya estaba terminado, como digo, las localizaciones decididas por Vigas y los aspectos estructurales del proyecto también estaban decididos. Como ya he mencionado, Carles Porta, quien hasta entonces tenía experiencia sobre todo en televisión, fue el encargado de terminar la película, bueno, realmente de filmarla entera porque no estaba filmada. El guión original, que está coescrito por Vigas Luna y Carmen Chávez, que también fue la coautora de las 2 últimas películas que Vigas Luna rodó en Vigas, Yo soy la Juani, en Vida, perdón, Yo soy la Juani y Didi Hollywood, sufrió algunas modificaciones posteriores. Ross Jameson, por ejemplo, añadió la visión más global que se buscaba para convertir este texto original de los años 70 en algo relevante para la realidad de esta década, de los 2010. La historia transcurre en un mundo post-apocalíptico donde el niño Didac y la británica Alba, que está interpretada por una actriz británica, Rachel Hardwood, se dan cuenta de que están aparentemente solos y tienen que arriesgar la vida realmente y arreglárselas para sobrevivir en un entorno muy hostil, ya que son los 2 últimos supervivientes, o al menos ellos creen.
Pronto son conscientes de que su responsabilidad va más allá de su propia subsistencia, ya que de ellos depende la extinción o no de la especie humana. Las referencias bíblicas, como ustedes probablemente se hayan dado cuenta, son muy obvias y predecibles, pero funcionan. Es un segundo origen simbolizado por el nacimiento de su hijo mulato, con Alba y Didier convertidos en una suerte de Adán y Eva, como de hecho se dice en el making of de la película. Aunque no es relevante para esta charla, digamos que entre paréntesis me gustaría apuntar que claro que es posible leer este segundo origen como un renacimiento del pueblo catalán, como nación. La película se rodó en catalán, en escenarios naturales en Lleida, ciudad y provincia. El guión resalta de forma muy significativa las preocupaciones medioambientales que son familiares para las audiencias contemporáneas, las que ven la película a día de hoy. El calentamiento global, el cultivo biológico, el consumo de productos locales o la importancia del ritual de las comidas principales del día, algo de lo que hablaré en un momento. Aunque Bigas Luna no había producido largometrajes de ciencia ficción, sí había escrito un guión de ciencia ficción en los años 80 para un programa de la televisión catalana sobre un niño extraterrestre que tenía ruedas en vez de pies. El proyecto, que se titulaba Pink Mama, fue depositado en la Biblioteca Nacional de España, pero no llegó a rodarse por motivos de presupuesto. Sin embargo, como nota Carolina Sanabria en su excelente libro sobre Bigas Luna, El ojo voraz, la idea se recicló más tarde para la serie de televisión catalana Q y els seus amics, Q y sus amigos, que se emitió a mediados de los años 80 en Cataluña. Lo que me interesa aquí es que junto con el documental Vigas por Vigas, estrenado hace 2 años, y las exposiciones itinerantes de su trabajo artístico, el otro Bigas Luna, que está organizando su viuda Celia Ros desde el año 2017, Second Origin completa un portfolio sorprendentemente coherente de trabajo que podría considerarse de forma conjunta, es decir, las 2 películas póstumas y la obra artística, como una etapa muy significativa y muy coherente de Bigas Luna. Una que en el caso del cine podría calificarse de cine ecológico, ecocinema, o que al menos hace uso de la estética ecológica característica de dicho cine. Se da mucho protagonismo a la tierra, a la ecología, etc. Como veíamos en el clip anterior, el legado, digamos, viviente de Bigas Luna es también un legado sobre un modo de vida, es una filosofía de la vida. Si el énfasis de sus primeros trabajos era sobre todo en la comida y el sexo, como hemos visto, la crítica recurrente del tráfico de alimentos o de la comida rápida, de los productos alimenticios procesados, etcétera, que de hecho aparecían en muchos de sus trabajos anteriores, a veces de forma muy imperceptible, culmina en esta nueva etapa en la que hace una llamada a la protección medioambiental y a una celebración de la alimentación ética y sana. Subrayo además que esta historia de supervivencia humana, segundo origen, puede interpretarse además, no se me escapa, como una historia de supervivencia y resiliencia artística, que tal vez sea de interés para ustedes como futuros artistas o artistas actuales. De alguna forma, una forma de cimentar el legado de Bigas Luna, poniendo énfasis en un aspecto distinto de su trabajo, sin contradecir ni minusvalorar su producción anterior. La película contiene innumerables referencias a su trabajo más icónico. En concreto, hay referencias muy directas a las películas, esto todavía es la exposición, innumerables referencias a las películas más importantes de su carrera, como Yo soy la Juani, de 2006, Jamón Jamón, de 1992, y de hecho en un momento de la película llegan a proyectarse escenas fácilmente reconocibles de estas películas, en la vela de un barco que Didac y Alba, en el que pasan la tarde, como invitados del otro único superviviente, un personaje antagónico interpretado por el carismático Sergi López, al que la pareja protagonista conocen por casualidad. El guión se refiere a él simplemente como el hombre. Vamos a ver entonces estas imágenes. Esto es parte de Yo soy la Juani. Verónica Echegui, la protagonista, otra actriz descubierta, por cierto, por Bigas Luna.
Ahí están viendo la película en el barco. Alma herida. Jamón jamón, por supuesto, con Penélope Cruz y Javier Bardem. Ambos descubiertos también por Bigas Luna en esta película que veremos mañana. Y obviamente el protagonismo de la cámara. Las imágenes que se proyectan están protagonizadas, como he dicho, además por algunos de los actores y actrices más celebrados de la filmografía de Bigas Luna y que además comenzaron sus ahora exitosas y globales carreras de su mano tras haber sido escogidos por la directora de casting antes mencionada con soltura, Verónica Chegui, Bardem y Penélope Cruz. Estas imágenes, subrayo, tan fácilmente reconocibles, son la mejor muestra de uno de los logros indiscutibles de Bigas, tanto como artista como como director. Su talento para crear imágenes icónicas que además se reciclan de forma constante e insistente durante toda su filmografía, creando lo que en su estudio sobre las películas anteriores, Angustia y Bola Verum, mi colega Alfredo Martínez Espósito reconoce como ejemplos del after image, o la imagen fantasma, un término acuñado por el catalán Joan Ramon Resina y que definía como la idea de tener en cuenta el tinglado de posibilidades teóricas basadas en el desplazamiento temporal de la imagen, su secuencialidad, su supresión y su adaptabilidad. Es un concepto basado en lo que Resina describe, y cito, como una ilusión óptica en la que la imagen parece permanecer en nuestra visión incluso cuando la exposición visual a la imagen original ha cesado. Fin de la cita. En el año 1999, digo entre paréntesis, se publica una colección de ensayos académicos sobre Bigas Luna en marco del homenaje a su cine que se hizo en el Festival de Cine de Huesca ese año, con el título, que me parece muy apropiado y relevante en este contexto, Bigas Luna, la fiesta de las imágenes. No cabe duda de que hay una fascinación fetichista con los objetos, la comida y partes del cuerpo humano, tanto femenino como masculino, en toda su filmografía. Esta fascinación convierte al cine de Bigas Luna en una obra particularmente receptiva de un análisis visual, crítico y teórico basado exclusivamente en la imagen, en contraposición, por ejemplo, a la trama narrativa. Es un cine que responde en parte a lo que Laura Mulvey describía como aquel que, y cito, crea una tensión entre la narración coherente y entera que debe avanzar sin pausa y el deseo de parar la película para poder palpar el tiempo. Propongo que la perspectiva de estas imágenes, la persistencia de estas imágenes recicladas constantemente, crea un continuo visual entre el arte y el cine de Bigas Luna. Estas imágenes icónicas definen su visión artística, una visión motivada por un claro deseo de hacernos conscientes del paso del tiempo. Las referencias al trabajo de Bigas Luna en Segundo Origen son constantes. Los escenarios, el vestuario y los objetos que a veces ocupan nuestro centro de atención visual están inspirados, como no, en su trabajo artístico. Esta es la película y como ven, las imágenes, esta es una obra original de Bigas, aparecen ahí. Como siempre, el énfasis en la vida. Como decía, los escenarios, el vestuario y los objetos que a veces ocupan nuestro centro de atención visual están inspirados en su trabajo artístico. Estos incluyen algunos de sus dibujos en la serie In Gestum, que fue mostrada por primera vez en Valencia en 2008, que mi colega me decía que tuvo la gran oportunidad de ver, por lo que me siento muy celoso, tengo que decir, pues yo solo lo he visto en catálogo. Dichos dibujos y todo el proyecto In Gestum, como se puede deducir del vocablo del latín, es un estudio sobre la comida, sobre su ingestión. Este ambicioso proyecto multimedia del que otra colega británica, Abigail Bloxham, hablaba en su estudio sobre los apetitos carnales y el consumo ético en el trabajo de Bigas Luna, incluye muchas cosas. Dibujos, performances, escultura, cuadros y piezas en vídeo, porque Bigas hacía todo eso además de publicidad, televisión, etc. El catálogo de la exposición incluye largos ensayos escritos por el propio Bigas Luna que revelan de forma muy explícita su preocupación por el medio ambiente y la importancia de informarnos de dónde vienen los alimentos que consumimos.
Y ojo al título de este ensayo en 20 partes que él titula, y todo esto es el título: No comas nada que no sepas lo que es, de dónde viene y qué contiene. Un buen consejo. Y lo subtitula Las cenas del siglo XXI. Vigas Luna presenta una propuesta para revisar las formas y costumbres de nuestro tiempo conectadas, dice él, con el acto de comer. En el escrito dice que mientras, y cito, las tradiciones son lo más valioso que tenemos, es importante saber cómo actualizarlas, revisarlas y, en algún caso, abolirlas. Justo como él mismo hizo hacia el final de su vida con algunos de sus propios motivos visuales, diría yo. El texto describe en detalle como una performance el ritual de la cena. Luego enseñaré esta imagen, de hecho. Desde el momento que se pone la mesa, el momento de lavar las manos o de preparar una paella con ingredientes cultivados en la propia huerta. Un vídeo de una de estas performances, de hecho, acabó formando parte del documental póstumo Vigas por Vigas, llamando así la atención sobre la coherencia tanto temática como estética y ética de su trabajo póstumo, como digo, en el cine, vídeo y también en su arte. A lo largo de Segundo Origen aparecen otras muchas referencias al catálogo de imágenes de Vigas Luna, añadiendo capas de gran interés a un filme que, a pesar de sus limitaciones, tenemos que reconocer, puede leerse como un homenaje al legado visual del director que nunca llegó a filmarlo. Vamos a ver dos ejemplos notables. El primero, el del amamantamiento. La escena en que Alba muestra uno de sus pechos cuando le da de mamar a su hambriento bebé podría pasar desapercibida para algunos espectadores y espectadoras como parte normal de la rutina doméstica de la joven familia. Sin embargo, para los seguidores del trabajo de Vigas Luna, este acto aparentemente rutinario se convierte en un momento álgido e inolvidable de la película. De ahí que la imagen sea tan importante. El acto de dar el pecho tiene un gran valor simbólico, tanto por ser una metáfora sobre la vida, la nutrición y, en este caso, la supervivencia, pero también porque los pechos, las tetas, tienen un lugar muy especial en el continuo imaginario de Vigas Luna al que me refería antes. Es una obsesión que, como el director declaró en numerosas ocasiones, le acompañó toda su vida, desde que nació y probó el pecho de su madre. Algo que es especialmente difícil de ignorar, como su título indica en la película La teta y la luna, y esto me está dando muchas oportunidades para promocionar el homenaje, pero también veremos La teta y la luna, y además con una presentación de Carolina Sanabria este viernes en Preámbulo. Pues como decía, La teta de la luna, pero es un motivo que comenzó en su infancia y que recorre con notable frecuencia tanto en su arte como en toda su filmografía. Empezando con este ejemplo de sus ahora célebres dibujos de las Alatratrices, que empezó a producir a principios de los años 90, y siguiendo con su contribución al filme antológico Lumière y compañía en 1995, las performances muy interesantes de la Galería Giulia en Roma al año siguiente, las piezas de videoarte creadas para su producción dramática de las comedias bárbaras de Valle Inclán en Sagunto en 2003, o algunos de los números estrella del famoso Cabaret Ibérico que produjo para el Cabaret El Plata en Zaragoza. Y este sí he tenido ocasión de ver en directo, pero solo el año pasado. Una producción que ya obviamente no lleva a Vigas Luna, pero sí está inspirada por su famoso Cabaret Ibérico. Y claro que reaparece, como hemos visto y como estamos viendo ahí, en el documental Vigas por Vigas, no podía faltar. Otro ejemplo significativo es el énfasis en los labios femeninos. La boca abierta, sin duda una referencia a la vagina, a la que añade, por ejemplo en este caso, el pintalabios como claro símbolo fálico y por tanto símbolo de la copulación, pero también una referencia al acto de comer alimentos o el cuerpo del ser deseado. Es otra imagen recurrente desde su primerísima película Tatuaje, como vemos aquí, hasta las dos últimas que completaría en vida, como son Yo soy la Juani y Didi Hollywood. Esto no es casualidad. Creo que está quedando un poco claro, espero, esta idea de la insistencia en la imagen recurrente que tiene su propia vida de alguna forma, independientemente de la historia de la película.
Esta fijación obsesiva con los pechos y los labios podría revelar una tendencia a la sexualización y cosificación de las mujeres, algo de lo que Vigas Luna fue acusado en incontables ocasiones. Pero recordemos que ambos órganos están además relacionados a la misma idea tan importante de naturaleza y nutrición. En inglés es muy fácil compararlos porque es esta posición nature-nurture. Ambos evocan los actos vitales de alimentarse y tener relaciones sexuales, que a su vez recalcan el instinto animal y humano de supervivencia, a través de la alimentación y de la reproducción. Comida, sexo. Ahora solo necesitamos el tercer vértice de aquel triángulo para completar el triángulo vital que veíamos antes. Un triángulo que en sí mismo forma parte de este continuo de imágenes porque, como él lo recordó en varias entrevistas, en numerosas ocasiones, la imagen del triángulo, como no podía ser menos, recuerda además el origen de la vida, que, por supuesto, empieza en la vagina de nuestras madres. Pasando así entonces a la tercera parte, que llamo Orígenes. Vigas Luna llamó Origen al ambicioso proyecto multimedia que produjo para el pabellón español de la World Expo de Shanghái en 2010. La instalación incluía una serie de vídeos ambientados en lugares, obras de arte y festividades que él consideraba especialmente emblemáticos y representativos del ADN ibérico. Ojo que él utilizaba mucho, como en la trilogía de retratos ibéricos, el concepto de Iberia, no necesariamente de España, eso también es interesante. Entre ellos estaban las bailadoras, los castellers, el Guernica, el Botafumeiro de Santiago, los Sanfermines, etc. Era una celebración de la vida y de la diversidad cultural del país o la península que él estaba representando en esa exposición. La instalación incluía primeros planes de la tierra seca, que les voy a poner aquí, repitiendo además en loop, espero no marearles. Pero esta instalación incluía primeros planos de la tierra seca de los monegros, mitificados en la primera secuencia de la película Jamón Jamón, que veremos mañana, también a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, que presentaré yo, pero fundidos, como ven ustedes, de forma casi imperceptible, con planos de las famosas pinturas rupestres de Altamira, como vemos en el vídeo, y que aparecen además también en Segundo Origen. El arte primitivo era una fuente constante de inspiración para Vigas Luna, subrayando así una obsesión con la tierra y con los procesos de regeneración continua que el arte y la naturaleza comparten. Esa tendencia se ve de forma más que clara en sus famosas lonas, que vemos aquí. Esta es una foto de su hija Betty Vigas, que organiza conmigo los homenajes. Pero también en esculturas en papel y metal, que solía pintar y dejar, como ven aquí, al aire libre, en la huerta, dejando así que la naturaleza tomase una parte activa en el proceso creativo, interviniendo en el arte. Era esta una técnica que él decía haber aprendido de su padre. Para las famosísimas caras del ánima, las caras del alma, empleó una técnica parecida. Creaba caras con hojas y otros objetos que empleaba como base de unos sketches que representaban a miembros de su familia, amigos, actores y otros colaboradores. También los dejaba terminar, que se terminasen a la intemperie, de nuevo dejando que la naturaleza interviniese y jugase su papel. Es un arte hecho, por tanto, de materiales que proceden directamente de la misma, de la naturaleza, y que además se terminan, de alguna forma se cuecen en contacto con los elementos, digamos. Vigas Luna describía este proceso como algo espiritual, el tercer vértice que estaban esperando de ese triángulo de la vida al que nos estamos refiriendo a lo largo de esta conferencia. Antes hablaba del homenaje al agua y del ritual, estas son las caras del ánima, el ritual de comer, y esto me lleva a la huerta, que tiene también un papel protagonista como escenario de su arte performativo, así como de su pintura y su fotografía, algo que es muy evidente en esta pieza, homenaje al agua, y también en La Última Cena, que era una performance que aparece, por cierto, en Ingestum, pero también en Vigas por Vigas.
Es un claro homenaje a Da Vinci, al que considera como un biónico renacentista, un término que usaba para referirse a los que, como él, aman la tierra y la vida. Vigas grabó algunas de sus performances como parte de sus videodiarios. Recordemos que Vidas por Vigas, que espero que todos ustedes vean este sábado, se basó en más de 600 horas de estos diarios en los que recogía parte de su rutina diaria, su vida familiar, así como partes del proceso creativo, tanto de su práctica artística como de la preparación de sus películas. Así como el proyecto Ingesto inspiró parte de sus videoartes, el documental, digamos el producto final, celebra de forma muy clara la integración humana en la naturaleza, en una mise en scène que a menudo difumina la distinción entre los dos, entre la figura humana y la naturaleza, como vemos en este caso. O bien encuadrando la figura humana en armonía con su entorno natural, o incluso llegando a unir su propia figura con la tierra, al reflejarse su forma casi fantasmal en su huerto, aparentemente de forma casual y anecdótica, mientras filmaba este videodiario. Algo muy parecido ocurre en las últimas secuencias de Segundo Origen. A pesar del fallecimiento de Didier, y siento estropearles la película, a Alba y a su hijo parece esperarles un mundo nuevo y estable, donde la naturaleza sigue regenerándose, proveyéndolos de todo lo necesario para una existencia que se asume autosuficiente. Un segundo origen, un volver a empezar, que se celebra visualmente a través de la dulce integración de ambos en la naturaleza, ambos personajes, como ven aquí. Una naturaleza que está arreglada casi a su alrededor de forma geométrica, de forma que de nuevo recuerda al arte renacentista. Esta disposición armoniosa de las figuras humanas y la naturaleza en ocasiones se refuerza de forma muy impactante por medio del efecto contraluz, en claro contraste con la iluminación directa y agresiva de los planos aéreos que muestran el caos post-apocalíptico. Escenarios en los que los seres humanos han sido reemplazados por coches y donde el punto de enfoque se centra en unas intrusivas grúas, como ven ahí, que simbolizan la destrucción. Pero ya que nos acercamos al final de esta conferencia, no quiero terminar hablando de destrucción. En cambio, sí me gustaría retomar el proceso creativo de la creación. En el mencionado ensayo de Ingestum sobre las cenas del siglo XXI, Vigas Luna expresa su deseo de reclamar la importancia del pan y del agua, que suelen considerarse, como seguro que hacen todos ustedes y yo mismo, como partes secundarias y muy marginales de las buenas comidas. Pero él quiere reclamar el pan y el agua, de hecho, como la parte central del ritual de la cena. O sea que a partir de ahora tomemos nota. Así escribe, y cito, «El pan es un recordatorio inconsciente de nuestro origen y la mejor manera de hacernos conscientes de él». Citando Plutarco, apunta que el fin del pan representa el fin de la sociedad, algo que seguramente algunos de ustedes piensan también. Gente que no puede vivir sin pan. Vigas concluye que, por tanto, el pan debería ser un símbolo de la regeneración de la sociedad. No sorprende, por tanto, que la elaboración del pan venga a simbolizar precisamente esa regeneración social en Segundo Origen. Simboliza el amor sincero entre Didier y Alba, así como su consumación física. El proceso de amasar el pan conjuntamente, lo han adivinado, anticipa de forma muy clara las escenas sexuales que siguen y que llevan al símbolo por excelencia de la regeneración, la concepción y posterior nacimiento de su hijo. Vamos a verlo. Siempre igual. Coge la mitad. Venga, ya sabes cómo hacerlo. Hay que sentir la masa. Nada. Las manos. Está viva. Está viva. Vigas disfrutaba amasando pan
También, tanto que llevó a convertir el proceso de fabricar pan o de hacer pan, fabricar no es la palabra correcta, perdón, en un videoarte. La grabación del amasado y horneado del pan, que se describe y se fotografía para Ingestum, aparece como parte de un vídeo diario en un momento importante de Vigas por Vigas. Como explica David Roderick en su estudio sobre la imagen digital, al contrario que la pintura, que es por naturaleza orgánica y subjetiva, la fotografía, y yo añadiría la imagen digital de vídeo, son supuestamente representaciones más objetivas, transcripciones visuales de un evento dentro de los límites impuestos por el encuadre fotográfico. En su libro Touch, Tocar, Laura Marks escribe que como el cine desaparece ante nuestros ojos mientras vemos una película, cuando vemos una película, y la cito, de alguna forma nos estamos haciendo conscientes de nuestra propia desaparición. En oposición a esto, la insistencia en el acto repetitivo de amasado de pan, su representación simbólica de la generación, de la regeneración, de la creación, de la vida, escuchábamos como Alba dice, está viva, refiriéndose a la masa de pan, se convierte también en una metáfora de la perduración de la vida del legado artístico y cultural de Vigas Luna. Al igual que el continuo de imágenes que permanece en nuestra retina después de habernos abandonado, su arrolladora personalidad, él mismo como personaje de la cultura española, tal vez se difumine en sombras, como hemos visto, o incluso en su propia cara del ánima que tenemos aquí, pero su obra artística permanece viva. Gracias.